Ahora sí, ahora sí se está oyendo. Si oye ahora, vamos a ver. ¿Me puedes decir, alguien? Sí, ya me estoy oyendo yo también, ya estoy saliendo. Lo que pasó es esto, lo que ha pasado es esto de que, mi hijo ha comprado el gato, una cosa para poder poner su Switch aquí, y entonces ahora ya sale. Voy a tener que editar esto entonces cuando termine, porque hay un gran pedazo, son bastantes minutos que no me voy a oír entonces. Pero bueno, entonces, lo que les decía, voy a comenzar de nuevo al principio y bueno, no, disculpen que esto pasó, esto no me lo esperaba. Em, Vamos a ver aquí, le voy a decir a mi hijo em, ¿cómo se llama? Que él está tratando de hacer cosas, pero que esta computadora es mía. Y, em, y ¿cómo se llama? Y ahora, bueno, los primeros minutos no van a salir por lo visto. Voy a tener que cambiar aquí. Bueno, voy a repetir todo lo que dije y sí, porque eso está mal. Yo le dije a él, deja todo de vuelta como lo encontrás. Bueno, ok, vamos a comenzar de nuevo. Bienvenidos todos ustedes aquí al canal de Luis Jovel para el 2026. Como les prometí el año pasado, cuando hicimos lo de Calvino con Vero, eh, nosotros vamos a estar hablando más de la reforma. Van de la reforma y no, y bueno, nos vamos a estar concentrando en esto. Em, Vamos a ver. Y es el problema que ese es, y bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Estoy tratando de arreglar aquí algo también. Bueno, y lo que pasa es esto de que ha habido bastante de esto de Wilson, de otras cosas. No quise irme de vuelta de toda la patrística, pero quise empezar a la reforma. Porque muchos de los youtubers están queriendo dar a entender que la reforma todos querían lo mismo, todos pensaban lo mismo, y como seres humanos que eran, no pasaba eso, no pasaba eso. Entonces, yo lo que quiero es que, ¿cómo se llama? De que ustedes puedan entender o darse cuenta cuáles eran las diferencias que habían en la iglesia durante la reforma. Cosa de que yo en lo personal no le estoy llamando tanto la reforma de la iglesia, sino que lo que le estoy llamando es el segundo cisma occidental. Porque el primer cisma fue que pasó en el 1054 entre el este y el oeste, Constantinopla con Roma, y después, ahora en 1517, pasó con diferentes países que nosotros ya sabemos cuáles son, los países occidentales de Europa, algunos orientales, algunos llegaron a los Balcanes, como allá abajo, lo que en los países eslavos del sur de Europa. Pero lo que vamos a también a tocar en este caso va a ser cómo es que muchos de los
de los historiadores que tienen una agenda. En el caso, muchos de los reformadores, yo tengo una agenda, yo soy bautista, o sea que yo tengo una agenda también, pero muchos de los reformadores, eh, de los que hablan de la reforma, solo hablan de ciertas cosas malas de ciertos grupos y nunca hablan del mal que hay en su, en su campo también. Entonces, yo les invito a hacerse miembro de este canal para que ustedes puedan seguir las cosas de acá y puedan así también aprender más con respecto a estas cosas y que no les estén dando, ¿cómo podría decir? Gato por liebre. Esta cosa no me gusta cómo se ve muy, muy ancha. Ahí está mejor. Eso es lo bueno de esta cámara y lo malo de esta cámara. Esta cámara, si me voy así, ustedes saben que me sigue y puedo cambiar también cuánto está agarrando, en vez de estar agarrando es así y todo eso. Bueno, en fin, vamos a comenzar entonces y disculpen una vez más porque no salía los sonidos. Esto es lo que mata un video. Un video cuando comienza y los primeros 6 minutos no se oye nada, la gente ya no lo ve. Así que yo creo que voy a tener que quitar este video y volverlo a subir para poder así que quede bien. Pero bueno, vamos al comienzo entonces. En este día vamos a estar viendo las diferencias de que habían dentro de los reformadores. No era lo que siempre se nos ha dicho a nosotros, que era una creencia monolítica, o sea, que todos creen lo mismo. Sabemos que por eso es que son luteranos, anglicanos, reformados, calvinistas, y aún hay holandeses calvinistas. Y esa es la situación de que existía en el siglo XVI. Y mucha gente dice de que esto nos trajo la luz y nos trajo la libertad, igual como cuando lo que están diciendo ahorita en ciertos países que son invadidos, ¿va? Que dicen que hay libertad. Y lo que nos ha dejado la experiencia es de que estas cosas no dejan libertad a largo plazo. Quizás hay una euforia inmediata, pero a largo plazo, por ejemplo, en el caso de Irak, 1 millón de personas murieron después de esa libertad. Entonces vamos a ver aquí lo que tiene que ver con la Reforma Protestante o el cisma del siglo XVI. No, esto es lo que tenemos que quitar. Ok, esto lo tenemos que quitar y esto es lo que va a tomar. La Reforma más allá del mito, porque se ha hecho un mito esto. Como vuelvo a decir, mucha gente piensa de que la Reforma Protestante fue como lo mejor que ha pasado después del Pentecostés. Y aún mucha gente, en mi punto de vista, quieren exaltar la Reforma más allá que el propio Pentecostés. Esto es lo que define a la iglesia, a mí como cristiano, ¿no? Lo que define a mí como cristiano es la Biblia y lo que pasa en la Biblia, no lo que pasó después. Lo que pasó después sí puede influir en mí, pero no define totalmente lo que soy yo. Entonces, esto está basado en el libro de Cornelius Simmut, autor de A Very Brief Introduction to Reformation Doctrine, y que bueno, espero que después este libro se va a tardar bastante si lo mando a traer. Apenas acaba de salir el año pasado, el año pasado, y antepasado ya, estamos en el 26 ya. Entonces, lo oí yo hablar en un podcast a este hombre, Cornelius Simmut. Él enseña en Rumanía, pero él es inglés. Pero está hablando acerca de esto. Él enseña Nuevo Testamento en un seminario en Rumanía, pero su pasión ha sido la Reforma Protestante y ese fue su doctorado, la Reforma Protestante, pero terminado enseñando otra cosa. Así que vamos a hablar de qué pensaban realmente los reformadores sobre la justificación. ¿Por qué no se ponían de acuerdo sobre la Santa Cena? Que es otra cosa también. Es bien tremendo de que nosotros los cristianos no estamos de acuerdo de cosas tan fundamentales como la Santa Cena y el bautismo. No estamos de acuerdo quiénes tienen que tomar parte en ello, como tampoco estamos de acuerdo
¿Quiénes son los que tienen que darla? Me acuerdo yo una vez, aún a bautistas que creemos en el sacerdote de todos los creyentes, yo fui a una iglesia bautista allá en el campo, porque yo serví bastantes años en el campo y serví a muchas iglesias también, tanto bautistas, pentecostales y presbiterianas, pero más que todos bautistas. Y la presbiteriana fueron las últimas. Predicaba en tres iglesias presbiterianas los domingos, a veces me tocaba pesado, manejaba como 300 kilómetros para ir de iglesia a iglesia. Y una de las cosas que yo les dije bien claro a ellos es de que yo no iba a bautizar niños. Y ellos estaban de acuerdo. Si yo predicaba el evangelio, bueno, no tenían problema conmigo. Bueno, pero aún en la Santa Cena, si se bautiza al niño y en el concepto agustiniano que los reformados y todos los paedobautistas o aquellos que creen en bautizar niños aceptan, entonces ese niño, el pecado original es no removido, pero sí es controlado en alguna forma. Es una forma de decirlo, no necesariamente es así, pero trato de conceptualizar lo que estoy diciendo. Pero muchos le niegan la Santa Cena, o mejor dicho, la copa, a los niños, pero ya están bautizados. El Oriente o la Iglesia Ortodoxa, ellos no le niegan eso. Yo me fijo cómo es que a niños les ponen una pajilla de cristal o de vidrio y ellos toman un poquito. Entonces, tenemos esas diferencias dentro de la iglesia, tanto occidental y oriental, pero yo me gustaría concentrarme en las diferencias que tenemos en Occidente. ¿Ok? O sea, ¿qué pensaban realmente los reformadores acerca de la Santa Cena, de la justificación? Y haría la pregunta, si pudieras cenar con un reformador, ¿con quién sería y qué le preguntaras? Si pudieran cenar, si pudieran preguntarle, digamos, al Martín Lutero, a Juan Calvino, yo creo que a ellos dos, a mí los dos ni la pensaran dos veces, ¿cómo se llama? Me mandaran al río, o me exiliaran, o no quisieran ni tener nada que ver conmigo, porque fueron herejes, porque yo no creo en el bautismo infantil. Y a veces como que la gente no ama a su tradición, o no ama a aquellos que forjaron su tradición, en el sentido de los anabaptistas, que dieron sus vidas ante los católicos, ante los luteranos y ante los reformados, para mantener la creencia de que el bautismo es de creyentes. Ellos murieron por cientos de miles. Y ahora, no importa, yo voy a seguir a Calvino, yo voy a seguir a Lutero. Nah. Eso me suena a mí más a tradición que otra cosa. Bueno, entonces vamos ahí. Si pudiera cenar con un reformador, ¿quién sería? El doctor Cornelio Simut elige a Felipe Melanchthon, el brillante colaborador de Lutero. Este fue el que lo sustituyó, o el que le dio el apoyo total. La razón no es su teología, sino un momento de tensión humana y política. El coloquio de Ratisbona en 1541 se pregunta, ¿cómo se sintió Melanchthon después de que el consenso sobre la justificación tanto costó alcanzar? Fue rechazado por tanto Lutero como por los papistas. Esta pregunta nos sumerge en el lado humano de un conflicto doctrinal que parecía insuperable. El problema es este. Había tensión, estaban de acuerdo en lo más importante, pero luego todo se desmoronó. Lutero lo rechazó. El Papa lo rechazó. Y Simut se pregunta, ¿cómo se sintió Melanchthon al ver que, aunque coincidían en la salvación, no podían ponerse de acuerdo en la autoridad de la iglesia o los sacramentos? Y esto es algo que sufrimos todos nosotros sobre la autoridad de la iglesia. Por eso es que los puritanos, por ejemplo, ellos tenían bastante disciplina dentro de la iglesia. Por eso eran los primeros, los modernos legalistas, por decir así. Además, es fascinante notar que en 1541 ambos bandos aún se veían como parte de la misma iglesia, y esto es lo que tenemos que ver. 1541,
No pensaban que había la iglesia, la adúltera o la ramera, etcétera, etcétera. Quizás se tiraban así, pero aún en sus conceptos como reformadores, aún se miraban que eran la iglesia, aunque los católicos eran los papistas y los protestantes los evangélicos. No existía el sentido protestante, eso viene después, como ustedes vamos a ver en uno de los videos cuando hablemos de Lutero. Cuando los príncipes en frente del emperador Carlos V, ellos declararon de que ellos protestaban en contra de que el emperador quería que ellos regresaran a la iglesia católica, a ser católicos, ellos, por eso se llaman protestantes. Pero en esos tiempos era la iglesia papista, o sea, aquellos que seguían al papa, era como una facción dentro de la iglesia, así lo conceptuaban ellos, y estaba la porción que eran evangélicos, que hacían el evangelio, ¿verdad? Aunque seguían a su líder, puede ser Zwinglio, puede ser Lutero, podía ser Calvino, podía ser Beza, etcétera, etcétera. ¿Ok? Incluso el emperador Carlos V era visto con desconfianza por ambos lados. ¿Por qué? Porque el emperador Carlos V, Charles V en inglés, tenía problemas tanto con Roma y como también con los príncipes alemanes y otros personas de poder. Ok. Aquí está el momento 1541, una vez más, lo que pasó en lo que estamos hablando, en esto de, vamos a ver aquí, el coloquio de Ratisbona, esto es lo que pasó. En Ratisbona, católicos, papistas y protestantes evangélicos lograron un acuerdo sobre la doctrina de la justificación, el corazón teológico de la Reforma. Consenso sobre la justificación, pero hubieron puntos de quiebre: la autoridad doctrinal de la iglesia, la jerarquía eclesiástica y la disciplina, naturaleza de los sacramentos. Y aquí está la cosa, la naturaleza de los sacramentos. Es bien tremendo porque recordemos que los luteranos nunca iban a estar de acuerdo con la transubstanciación, aunque ellos creen en la unión sacramental, lo que los restos le decimos consubstanciación. A ellos no les gusta eso, pero eso es lo que le decimos el resto, la consubstanciación. ¿Y cuál es la diferencia? Lo quiero decir una vez más para aquellos que están viendo quizás por primera vez este video. La transubstanciación es la creencia de que el sacerdote, por ser ordenado, algo pasa en su alma y por lo tanto tiene el poder de declarar que tanto los elementos, el pan y el vino, aunque huelen a pan, aunque huelen a vino, en realidad son el cuerpo y la sangre de Cristo transformado, transubstanciación. Esta es una forma bien superficial de explicarlo. Y la consubstanciación o unión sacramental es que Cristo está en todo el universo y por lo tanto está también en la copa, está en el vino y también está en el pan. No es que cambian algo, pero ya de antemano estaba. Estas dos posiciones se conocen como la presencia real en la Santa Cena, cosa de que el resto del protestantismo no creyó. Los calvinistas no creen eso, los reformados no creen eso, los bautistas no creemos en eso también, los metodistas, etcétera. Por lo tanto, cuando la gente dice que Lutero y Calvino eran como dos amigazos, eso es mentira. Lutero detestaba a todos aquellos que negaban la presencia real, al tanto de que por eso es que no hubo en otro coloquio, no hubo, ¿cómo se llama? Unión, no me acuerdo cuál es el coloquio ahorita, pero no hubo unión si alguien lo puede decir en las notas, o sea, aquí en los comentarios se lo voy a agradecer. No hubo unión, aunque Zwinglio lloró. Yo no sé por qué Lutero, por qué Calvino, Zwinglio, todos querían la aprobación de Lutero. Yo en realidad no, ¿cómo se llama? Yo no me hubiera, ¿cómo se podría decir? No me insta confianza Lutero en cambio. En el coloquio de Marburgo, en el de que tuvo lugar en el 1 al 4 de octubre de 1529. En Marburgo fue esto, 1529. Ahí fue lo que pasó.
Ok, entonces, contexto clave, 1541, ambos bandos aún se consideraban parte de la misma iglesia, como dije anteriormente, occidental, de la misma iglesia occidental, recordémonos, ellos cuando pensaban de iglesia no pensaban en el occidente, no pensaban en oriente. La idea no era crear una nueva religión, sino reformar la existente. Y aquí está la justificación. Ok. La justificación, el acto legal que redefinió la salvación. El mayor impacto de la reforma fue su redefinición de la justificación. No justificación. No era un proceso, sino un acto legal, único y definitivo. Se basa en la doble imputación. Y esto estamos en la imputación, estamos hablando de los calvinistas más que todo. Ellos creen en la doble imputación. Nuestros pecados se imputan a Cristo, la justicia de Cristo se nos imputa a nosotros. Eh, bueno, pero esto sí es también luterano, que me acuerdo. Nuestros pecados se imputan a Cristo, o sea, que hay un intercambio. El intercambio es entre Cristo y el creyente, entre que nuestros pecados son imputados a Cristo y la justicia de Cristo se imputan a nosotros. Este acto divino incluye dos partes. Perdón, cubre todos los pecados de la vida entera del creyente. Recordémoslo, y aquí es donde muchos calvinistas latinoamericanos ponen énfasis en eso, de que todos nuestros pecados habidos y por haber han sido perdonados, sí, pero eso es una forma pastoral de decir que si nosotros, como dice en Juan 2.1, que si nosotros llegamos, vamos al Señor y confesamos nuestros pecados, tenemos la confianza de que el Señor nos va a perdonar. Aquí dice en 2.1, dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, tenemos esa confianza de que muchos creían, y esto en la iglesia primitiva se vio, que muchos creían que por eso no se bautizaban hasta que se morían. Por ejemplo, Constantino no se bautizó hasta que se murió, hasta que estaba en su lecho de muerte. ¿Por qué? Porque ellos creían de que una vez que uno se bautizaba ya no podía pecar, y si pecaba esos pecados ya le eran contados en contra a uno. Y no, pues uno cree que los pecados habidos y por haber son perdonados en Cristo siempre y cuando los confesamos. Que si confesamos nuestros pecados, va a haber perdón. No es que yo tengo carta blanca para pecar a diestra y a siniestra, ¿verdad? El mismo es la prohibición por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerles y guardamos sus mandamientos. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que podemos llegar a Cristo, confesar nuestros pecados y confiar de que hay perdón en Él. Lo que sí no hay es hay rienda suelta del pecado. Pero esto es lo que pasa. Es un acto completo, la justificación, acto completo y definitivo que incluye perdón y adopción. El pecador es adoptado en la familia de Dios como heredero. Ya uno es adoptado. A diferencia de la visión católica de la época, o sea que ahora ya han cambiado, y esto es algo que quiero tocar yo en unos videos próximos, donde la justificación se mezclaba con la santificación, un proceso de hacerse bueno. Para los reformadores es un estatus legal inmediato, y acordemos que esto es para los reformadores magisteriales, no necesariamente para los reformadores radicales. Y muchos de nosotros no pensamos así. Y la cosa esta de que mucha gente, estás confundiendo. No estoy confundiendo, estoy tomando en cuenta lo que la Biblia dice. Pero por eso le digo, esto es más que todo para que ustedes sepan la historia, no meramente para que ustedes hablemos doctrina. Bueno, aquí está. Aquí está la visión católica y la visión protestante reformada. Por eso, reformada, no necesariamente la visión que tenemos todos los protestantes. La fe ya no era lo mismo, de mérito a confianza. Este nuevo entendimiento de la justificación alteró el concepto de fe. Una vez más, ¿qué es fe? Y eso es algo que aún el día de hoy seguimos peleando, ¿qué es la fe? Que si la fe es algo que es un conocimiento, o es algo que vivimos, o son las dos cosas.
Y lo que la Biblia lo presenta así, como dos cosas, no lo presenta de una sola forma. Bueno, visión católica tradicional, fides informis, una fe incompleta, puramente racional o intelectual. Y claro, eso es lo que yo pienso también, hay una fe incompleta. Y fides formata, la fe completa formada por el amor, caritas, y esto está en Gálatas, que conduce a las buenas obras, bona ópera. Obras más fe lleva a la justificación. Las buenas obras eran una condición para la justificación. ¿Y qué pasó con la fe? ¿Qué pasó con la visión protestante? Yo voy a decir la fe protestante. Fiducia, la fe es confianza total en la obra de Cristo. Algo que dijo al principio del video Luis, Luis Antonio, que él era, bueno, lo voy a decir Luis Antonio, no te molesta, él fue evangélico, ahora es católico, pero él tiene esta posición que viene del protestantismo, que se está haciendo bastante énfasis y que algunos católicos romanos teólogos también están hablando de esto, no que estoy diciendo que la están aceptando. Para que eso ocurra deben entender la obra completa de la cruz y el bautismo y el significado pleno de la fe como lealtad a Cristo. Esta es otra forma de entender la fe dentro del léxico, del universo del léxico de la palabra fe, pistis, en el Nuevo Testamento. Es confianza, es lealtad, es conocimiento. O sea, que todas estas formas de entender la fe y lo que hace tanto el catolicismo como el protestantismo, más que todo el protestantismo en este caso, porque yo soy protestante, quiso encajonar la fe en una sola cosa, en confianza, no en lealtad. Y cuando digo lealtad es vivir la vida conforme Cristo nos llama a vivirla. Y la lealtad es de que uno es leal a Cristo, no, o sea, leal a lo que Él nos mandó. No solamente, yo confío en Él y ahí murió todo. Que es la crítica pastoral que le hacía la Iglesia Católica a los protestantes con respecto a la vida en santidad que no iba a ocurrir dentro de las filas protestantes. Cosa de que se dio hasta cierto punto, pero también en el catolicismo romano. Entonces, la fe es fe, justificación y entonces en las obras. Las buenas obras son la consecuencia y el fruto de la justificación, no su causa. Pero esto va en contra de lo que vemos un caso, el caso de Cornelio en Hechos 10. Lo que le dice el ángel a Cornelio es, yo creo que va bastante en contra, iba a decir un poco, pero va bastante en contra de esta posición. Por ejemplo, dice aquí como dice 10.3, bueno, dice 10.1, había un en Cesarea de Hechos, un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limonas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían, y después de explicarle todo, los envió a Jope. O sea que aquí el Señor tomó en cuenta tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Aquí hay unas obras. Y esto es bien tremendo, porque entonces Dios está viendo lo que uno está haciendo. Y esto es antes de la justificación. Entonces, querer poner un orden es bien tremendo. Aún el orden salutis o el orden de salvación, Pablo a veces dice una cosa y a veces dice otra cosa. Se está contradiciendo Pablo. No, a mi pensar no, simplemente está tratando con diferentes situaciones. Ok, entonces,
Pero ¿qué lleva a esto entonces? Aquí estamos viendo solo las dos formas de ver la fe, la católica tradicional y la visión protestante reformada. ¿Pero qué nos dio esto? Nos dio esto, la confesionalización. La reforma no creó una sola teología, sino muchas. A menudo pensamos en protestantes versus católicos, pero la realidad era mucho más diversa. De hecho, el catolicismo nunca fue un bloque monolítico. Ya tenía muchas órdenes con visiones distintas. Oigan, muchas órdenes con visiones distintas, como los benedictos, franciscanos, dominicos, funcionaban como pequeñas reformas internas, cada una con su propio énfasis teológico y espiritual. Y por eso es que cuando esto es el católico de pie, no le gusta o no entiende esto. No, es que todos estamos bajo la misma iglesia, sí, pero ¿por qué es que vamos ¿por qué ustedes van a fundar una nueva orden? ¿Qué están diciendo? Aquella orden no está haciendo lo que nosotros consideramos que es correcto, ahora lo vamos a hacer diferente. Entonces, ahí es donde ya vemos que hay diversidad dentro de ellos. Okay, dentro del catolicismo romano hay como bastantes iglesias no declaradas, pero que están bajo un papa. La explosión protestante. La reforma eliminó el tutelaje del papa. Sí, se quitaron al papa de encima, permitiendo que estas diversas interpretaciones se desarrollaran en confesiones distintas. Este proceso se conoce como confesionalización. El objetivo era que cada comunidad supiera con precisión qué creía y por qué. O sea, que cada comunidad se dividió más. Y bueno, en la Edad Media y en la Reforma Protestante, los agustinianos no se caían también con los franciscanos o los benedictinos. Si no me acuerdo, si no me equivoco, ¿cómo se llama? Eck, uno de los predicadores que después empezó el que andaba en toda Alemania vendiendo indulgencias, él no era agustiniano, era benedicto, si no me equivoco. Vamos a ver, Eck. Vamos a ver, Eck. Solo para Eck Indulgences. Vamos a ver. Sí, Johannes Eck es el que me estoy refiriendo. El que vendía las indulgencias. ¿Ok? Entonces, él andaba vendiendo eso. Y si no me recuerdo, Johannes Eck, ¿de qué era él? ¿De qué orden era? Johann Mayer von Eck es anglizado como simplemente Johannes Eck. Vamos a ver de qué parte era Eck. Babeo, German Theologian dice, bueno, vamos a ver aquí. No dice aquí esta entrada. Esto no dice la entrada de qué, ¿cómo se llama? De qué. Vamos a ver aquí. What hora. Vamos a ver. What hora. Dije Bilón. Vamos a ver qué era Johannes Eck. Dice que no estaba asociado primariamente con una orden específica. Interesante. Bueno, igual era enemigo a muerte de Lutero, que Lutero era agustiniano. Entonces, esto es lo que pasó. En la reforma no creó una sola teología. No hay una teología reformada. No existe eso. Aquí vemos luterana, reformada, anabaptista. Y estamos viendo ahí la iglesia occidental. Eso es lo que la iglesia occidental creía. Sino múltiples formas de entender la Biblia que llevaron a la creación de confesiones específicas para que la gente supiera por qué creía lo que creía. Y ahí existe esto que se llama The White Horse Inn o la taberna del caballo blanco. Existe este programa en inglés por Michael Horton, que muchos de ustedes lo han de conocer porque se han traducido algunos libros de él en español. Él
Él promueve estas cosas. Uno de los motos de ese programa es sepa por qué cree, sepa lo que cree y por qué lo cree. O sea, que ellos son confesionales. Igual como los luteranos que siguen el libro Concordia. Por ejemplo, en nuestro ámbito estaría Juan Carvajal. Él es un luterano confesional, o sea que él sigue el libro de Concordia, que es la confesión oficial de la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri. Los anglicanos siguen, por ejemplo, los 39 artículos de la religión cristiana. Los presbiterianos, ellos siguen la confesión de fe de Westminster. Estoy hablando bueno, los holandeses también siguen Dordrecht y también siguen el concilio de Dordrecht y también el sínodo de Dordrecht, sí, sínodo, no es concilio. Y también siguen las tres formas de unidad, o los tres símbolos de unidad, no me acuerdo cómo se dice eso. Entonces, algunos que han querido copiarles a ellos, en el caso de algunos bautistas que se dicen ser reformados, ellos tienen la confesión de fe bautista de 1689, que es una copia prácticamente de la confesión de fe de Westminster, solo que le han cambiado tanto cómo llevar la iglesia y también acerca del bautismo de niños. Entonces, no es una cosa monolítica, no salió una teología específicamente protestante de la Reforma, sino que salieron muchas. Es algo que tenemos que reconocer. 4 visiones de la justificación. Ok, estos son 4 visiones, no son una, no. Luteranismo, una declaración forense, legal, de Dios de que el pecador es justo, recibida por la fe sola. Ahora, ¿qué cree el calvinismo? Reformados. La misma declaración legal, pero inseparablemente ligada al decreto soberano de Dios y la unión con Cristo. Y aquí es donde yo tengo, yo fui criado calvinista, así que el decreto soberano es lo que se está discutiendo siempre. O sea, si somos salvos por fe, pero una fe que ya fue decretada, que yo voy a creer y que somos salvos desde la fundación del mundo, según la interpretación de la predestinación de algunos. Entonces, no es por fe, sino por decreto. Y esa es una de las críticas luteranas que le hacen al calvinismo. Pero sí, la unión con Cristo, yo creo en la unión con Cristo bastante. Pero donde yo caigo más que todo es en el anabaptismo radical. No solo ser declarados justos, sino ser hecho justo a través de la fe y la obediencia que producen una vida transformada. Y aquí está la cosa. Se critica bastante a los anabaptistas por la razón de que pasó Munsta, por ejemplo. Eso fue ustedes quieren ver un video aquí, pongan Luis Jovel, anabaptismo, Munsta, o simplemente Luis Jovel, anabaptismo, van a ver un video donde yo explico esto, lo que pasó en Munsta. Pero eso no era todo el anabaptismo radical, y no era radical en el sentido de que le gustaba hacer guerras. No, era radical porque rechazaban el bautismo de niños. Ese es lo radical para Lutero, para Calvino, para la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es la justificación para un anabaptista? No solamente ser declarado justo, sino ser hecho justo a través de la fe. A través de la fe, no por las propias fuerzas, porque entonces mucha gente, todos ustedes pelagianos. No, momento. A través de la fe y la obediencia que promueven una vida transformada. La obediencia, lo que anteriormente se acaba de decir, con respecto a vivir conforme a los mandamientos de Dios. Y el catolicismo, post Concilio de Trento, llega a esta conclusión. Es tanto una declaración, también creen que es una declaración, o sea, todos creen que es declaración, como una transformación interna por la gracia infusa. Y aquí está hablando de gracia, donde el creyente coopera con la gracia. Y ven tremendo aquí porque tanto el catolicismo como el anabaptismo hablan de vivir una vida en santidad, y no niego que también el luteranismo y el calvinismo, pero ponen más énfasis en la causa de la justificación, en vivir una vida que produce una vida transformada, pero por obediencia en el caso anabaptista
y por la gracia infusa de parte de los romanos. El luteranismo dice que las buenas obras no son para mí, sino para mi prójimo. Y el calvinismo enseña de que las buenas obras son la forma por las cuales yo sé que soy salvo, porque hago buenas obras. Que la crítica es entonces que ya la confianza se quita de la cruz de Cristo y se pone entonces en las obras. Es bien tremendo. Los luteranos, es lo que los luteranos critican al calvinismo. Dice aquí, aunque tiene razón que el catolicismo tiene en las órdenes pequeñas reformas, también es verdad que estas se van dentro de la iglesia y no fueron de ellas. Es cosa distinta. Sí, claro, eso lo dije también. Eso no creo que lo negué, ¿verdad? Ok. Ley y evangelio, oposición o armonía. Aquí comienzan ya las diferencias bien claras. Los reformadores reexaminaron la relación entre los mandatos de Dios, la ley y sus promesas de gracia, el evangelio. Martín Lutero, visión, una distinción fundamental y dialéctica. La ley revela el pecado, nos acusa y nos lleva a la desesperación. Haz esto. Y esta es una forma de que eso es lo que él experimentó. Si leemos el salmista, al menos en el Salmo 119, al salmista nunca lo llevó a eso. Y leemos los otros salmos también. El salmista, ellos amaban la ley, se regocijaban en la ley. ¿Cómo se llama? Por eso, cuando leemos el Salmo 1, por ejemplo, dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Bueno, ¿cómo es que entonces aquí está el fallo luterano? Para mí es un fallo garrafal. El Salmo empieza diciendo de que, sino que en la ley del Señor está su deleite. Pero aquí dice que es una desesperación. Es un peso, dicen ellos siempre. El peso de la ley. No es un deleite. Y aquí está la cosa donde como protestantes tenemos que tomar la decisión. ¿Vamos a seguir lo que dice Lutero o vamos a seguir lo que dice la Biblia? ¿Verdad? Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruta a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. Yo no veo aquí desesperación, yo no veo, estos son problemas que Lutero tenía. Él era un depresivo crónico. Y su problema, él lo vio, lo transportó a su cosmovisión cristiana. Bueno, solo eso, y ustedes pueden leer el resto de los salmos donde habla la ley. El evangelio anuncia el perdón y la gracia de Cristo. Cree esto. Cita clave. La ley dice, haz esto y nunca se hace. El evangelio dice, cree esto y todo está hecho ya. Suena bonito, pero no cuaja con la Biblia, como podemos ver nosotros. Ok, Juan Calvino ahora. Visión, una relación más armonizada dentro del pacto de gracia. Tercer uso de la ley. Además de los usos de Lutero, la ley sirve como una guía para la vida santa y el creyente ya regenerado. Por eso es que vemos más en el calvinismo y específicamente en el puritanismo ese movimiento de santidad, que es un legalismo, pero acérrimo. No solo acusa, sino que también instruye. La ley no solamente acusa, sino que instruye. Entonces, eso es bien importante. Eso es bien importante. Y por eso es que Lutero no se tragaba a Calvino, y otras razones. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que podemos ver también. Ya hay una diferencia totalmente del concepto de qué es cómo se va a leer el Antiguo Testamento y cómo también Pablo y los demás usan la ley dentro del Nuevo Testamento. Ya está marcada una forma de leer la Biblia. Cosa de que algunos luteranos se han podido liberar de esto, mientras que otros no, que otros aún quieren mantener esta forma de lectura, por lo tanto, siguen promoviendo cosas que ya no se tuvieran que promover, a mi modo de ver.
La cena del Señor, el debate que fracturó el movimiento. Aquí ya esto es lo que más fracturó esto afectó más a nosotros los protestantes. ¿Ok? Ningún tema causó más división interna que la naturaleza de la presencia de Cristo en la Eucaristía. 1. Católicos, presencia real sustancial. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, la transustanciación. Texto clave, fíjense, el texto clave va a ser el mismo que los luteranos. Este es mi cuerpo, este es mi cuerpo, Mateo 26. Ad hocus, este es el corpus, es lo que se decía cuando se daba la misa en latín, y por eso de ahí viene esa cosa de hocus pocus, que en inglés, yo no sé si en español se ocupa, pero de ahí viene esa palabra, esa expresión, hocus pocus. 2, luteranos, presencia real sacramental, por eso la unión sacramental. Cristo está presente en, con y bajo los elementos, porque Cristo está presente en todos lados. Texto clave, esto es mi cuerpo, Mateo 26. Y cuando dice este es mi cuerpo, haz esto en memoria de mí, eso tiene lo menos, esas palabras de Jesús son las que menos peso tienen dentro de la posición tanto luterana como católica. Bueno, ahora, Calvino. Y dicho sea de paso, este domingo dije esto que están viendo ustedes, lo dije porque me tocó a mí, dar Santa Cena, oficiar Santa Cena. Reformados, Calvino. Presencia espiritual. Los creyentes se alimentan espiritualmente de Cristo por la fe a través del Espíritu Santo. Texto clave. Poner la mira en las cosas de arriba, Colosenses 3. Y una de las cosas que cuando uno va a la iglesia anglicana y le dan Santa Cena, a uno le dicen, come de Cristo en fe o por fe. Le dan la hostia o le dan el pan. Feed on Christ by faith. Come de Cristo por fe. Por eso, por fe. Se hace bastante énfasis en esto. O sea, se alimenta uno espiritualmente. O sea, que uno está tomando el pan y la copa y por fe es que uno está creyendo que está tomando a Cristo. 4. Zwinglianos. Presencia es simbólica. Los elementos son un mero memorial o recordatorio de la obra de Cristo. Y la mayoría de los bautistas creen esto. Texto clave. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22 y también lo vemos eso en Corintios, 1 Corintios 11. Entonces, hay dos personajes o dos denominaciones que son los católicos y los luteranos que creen en la presencia real. Aún entre ellos, esa presencia real es diferente. Uno cree que es porque hay una transustanciación, un cambio de los elementos que aunque huelan como vino o pan, o que sepan como vino o pan, en realidad son el cuerpo de Cristo, porque el sacerdote tiene esa potestad de hacerlo cuando él es ordenado. En cambio, el luterano cree que la presencia es real porque Cristo está en todo el universo. Ahora, los reformados creen en reformados calvinistas creen de que, porque hay reformados de los zwinglianos, pues eso es lo que pasa. Ellos son los reformados más, son originales, aunque los luteranos dijeran que ellos son originales. Pero en fin, ellos creen que cuando uno por fe está comiendo el cuerpo de Cristo y tomando la sangre de Cristo en la Santa Cena. Los zwinglianos no, ellos creen como casi todos los bautistas, metodistas, bautistas, que es un memorial, ¿ok? Y lo tremendo es esto, de que la posición calvinista es la que es la posición oficial de la iglesia anglicana. Por eso la iglesia anglicana se dice que es calvinista. Un tiempo pensaron hacerse luteranos, pero después rechazaron. Bueno, y finalmente los anabaptistas, presencia en la comunidad, y esto también muchos bautistas lo creemos. La presencia de Cristo está en la asamblea reunida, no en los elementos. Es un símbolo del pacto y el discipulado. Y también es un memorial, también para muchos anabaptistas. Texto clave, proclamáis la muerte del Señor. 1 Corintios 11. Entonces aquí tenemos cinco formas de ver qué es lo que está pasando, a dónde está Cristo en la Santa Cena. Por eso los luteranos, cuando ellos dicen, ven a la iglesia a ver a Cristo el domingo, ellos no le están diciendo que Cristo va a estar ahí o algo, no, ellos están hablando acerca de los elementos. Eso es lo que están hablando. Entonces tenemos que ver que también ocupan diferentes versículos sobre diferentes textos para defender su posición. Los luteranos citan, este es mi cuerpo, mientras que los zwinglianos preferían hacer esto en memoria de mí.
Y está hablando del mismo acto, el mismo acto de Santa Cena. El raro es el Colosenses 3 de los calvinistas. Pero hay que poner las cosas, hay que poner la mira en las cosas de arriba, o sea, por fe. Hay que tener las cosas por fe. O sea que ya en el siglo XVII, en el siglo XVI, mejor dicho, ya habían 5 formas de entender dónde estaba presente Cristo en la Santa Cena. Yo, mi posición es entre zwingliano y anabaptista. Yo creo que es que los elementos son un mero memorial o recordatorio y que la presencia está en la comunidad. Cristo vive en nosotros. Esa fue su promesa, que iba a estar en nosotros. ¿Ok? No iba a estar en un pan, no iba a estar en una copa, no, él dijo que iba a estar en medio de nosotros. Pero a esto quiero yo tocar ya finalmente los mitos. Hay mitos con respecto a la reforma. La historia de la reforma a menudo se simplifica en exceso, creando mitos que oscurecen la complejidad de lo que realmente sucedió. El doctor Simut identifica al menos 10 de estos malentendidos, que vamos a ver solo 9, porque no sé por qué solo 9 salieron en las diapositivas. Al menos 10 de estos malentendidos comunes. A continuación, desmentiremos los más extendidos para obtener una visión más precisa y matizada de la época. ¿Ok? Ok. Entonces, mito 1. Lutero inició la reforma como un acto de rebelión al clavar las 95 tesis. La realidad, la tesis era una invitación, no que estaba declarando guerra, a un debate académico sobre la venta de indulgencias, no una declaración de guerra. La reforma fue un movimiento con múltiples líderes que se desarrolló durante décadas. No salió en 1517. Aún muchos historiadores piensan que Zwinglio fue el primero, el que empezó a hacer la reforma, no Lutero. Pero como se murió muy pronto en la reforma, y dicho sea de paso, Lutero dijo que dio gracias a Dios por ello, porque no creía en la presencia real. Entonces lo vio como juicio de parte de Dios. No, si esta gente si ustedes dicen, muchos me critican que yo he dicho cosas que alguien se murió. Lean a Lutero lo que él decía, cuando sus enemigos se morían. Yo me quedo chiquito. Mito 2. Fue un movimiento puramente religioso. Y esta es otra cosa. Queríamos leer la Biblia, el Evangelio. No, mentira, pues. La política fue inseparable. Por eso es que se conoce como los reformadores magisteriales. Muchos príncipes alemanes apoyaron a Lutero para afirmar su independencia del Sacro Emperador Romano, buscando control político y fiscal. Por eso es que el no creer en el bautismo de infantes era un acto radical. ¿Por qué? Porque al no aceptar el bautismo de infantes, entonces en aquellos tiempos uno quedaba registrado, y hasta el día de hoy en la iglesia local católica, cuando lo bautizan a uno, lo quedan uno registrado ahí. Y es parte de la iglesia católica, a menos que mande su carta y lo quiten de la iglesia. Bueno, entonces, en aquellos tiempos, si la persona está bautizada en cierto pueblo, entonces tiene que pagar sus diezmos ahí por fuerza, no era opción. Entonces, los anabaptistas decían, no, yo no acepto yo no soy parte de esta comunidad porque yo no acepto ese bautismo. Por lo tanto, eran perseguidos y por eso sus bienes eran confiscados. Mucha gente no habla de esto, porque no se han leído los libros como este. Me gustaría volver a enseñar este libro, que vamos a estar los anabaptistas del siglo XVI, doctor Manuel Díaz Pineda, ¿ok? Y Sola Fide editorial, y bien tremendo que esta editorial, Sola Fide, es luterana. Algunos luteranos están dispuestos a cambiar lo malo que se ha dicho de los anabaptistas. Y ahorita para el número 3 me voy a quitar yo. Mito 3. Todos los protestantes estaban de acuerdo en teología, y como hemos podido ver que no, pues existían divisiones profundas desde el principio. Luteranos, calvinistas y anabaptistas discreparon ferozmente en la Eucaristía, el bautismo y la predestinación. Ok. Número 4. Europa se convirtió al protestantismo
de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual y desigual. Muchas regiones siguieron siendo católicas durante siglos y en otras ambas confesiones coexistieron con dificultad. Y una de las cosas que Polonia, por ejemplo, Polonia se hizo protestante, pero después el trabajo de los jesuitas que, que le enseñaron a la clase alta, a los gobernantes, abrieron escuelas y academias y le enseñaran, entonces la próxima generación se hizo de vuelta católica. Lutero tradujo la Biblia al alemán desde cero. Es algo que también, es que él dio la palabra de Dios. No, la cosa no fue así. Su traducción se basó en textos existentes como la Vulgata latina y consultó otros eruditos. Su genio fue su estilo vernáculo y accesible, que llegó a una audiencia masiva. Ese fue su genio, el estilo que él hizo. Y los alemanes hasta el día de hoy hablan como él tradujo la Biblia. Mito 6, fue un movimiento pacífico e intelectual. Y aquí es donde yo defiendo a los anabaptistas, porque siempre dicen, no, los anabaptistas fueron los que hicieron todos los estragos, ¿cómo se dice? Bélicos. La reforma desencadenó persecuciones, levantamientos y guerras devastadoras, como la guerra de los campesinos, en los que los anabaptistas estaban demandando lo que Lutero dijo que tenía que demandar, que eran su dignidad como hechos a la imagen de Dios. Pero Lutero, por lo visto, no estaba dispuesto a darle eso. 1524. Pero esto, lo segundo, es lo tremendo. Y la guerra de los 30 años, 1618-1648. Y esto es algo que a ninguno de los evangélicos protestantes de Latinoamérica los oigo decir. Nadie habla acerca de la guerra de los 30 años, porque todos dicen post tenebras lux, después de las tinieblas lux. No, después de las tinieblas, ¿qué pasó? La guerra de los 30 años. Y ahí es donde podemos ver qué descoyuntados están estos latinoamericanos reformados, entre comillas, calvinistas temu, como yo les digo, de la historia en realidad. Después de la reforma, ya el siglo XVII, cuando ya había pasado todo lo inicial, esto pasa. Una guerra de 30 años entre católicos, protestantes, y de vez en cuando protestante contra protestante. No fue que todos estamos ya en paz, ya todos ya quedamos ok, vos en tu lugar, yo en mi lugar, yo voy a creer esto, yo tengo confesión y este tiene otra confesión. No fue así. Se fueron a la guerra por 30 años. Y en esos 30 años dicen muchos que más de un tercio de Europa fue destruida, de Europa occidental más que todo, la guerra de las religiones. Y ahí es donde salió todo el agnosticismo, porque si los dos bandos que decían que amaban a Dios, que querían la pureza doctrinal, estaban dispuestos a matarse, dando que los dos confesaban al Señor Jesús como su Señor y Salvador, que muchos ya no creyeron en la religión, específicamente la religión cristiana, por esta razón. Entonces, post-tenebras lux, no, post-tenebras más tenebras. No fue lo que la gente piensa. Sigamos con los mitos. Los católicos se opusieron a toda reforma. Bueno, la realidad es de que existió un fuerte movimiento de reforma dentro del catolicismo. La reforma católica o contrarreforma se le ha dicho siempre ahora no se le dice tanto así. El Concilio de Trento y los jesuitas abordaron la corrupción y la educación clerical. Sí, ahí se abrieron los seminarios, ahí empezaron ya a formarse los padres, a los sacerdotes. Una cosa que me llama la atención de que, ¿por qué es que la reforma no pegó tanto en España? Porque por esto mismo, porque los jesuitas en España habían reformado bastante. O sea que llega un protestante y dice, no, la iglesia católica es totalmente corrupta. Ya en Alemania quizás, pero aquí no. No estoy diciendo que no hubiera corrupción en España, pero el grado de corrupción era mucho menor. Y no ayudaba mucho cuando Lutero dejaba de que su príncipe tuviera dos esposas. Porque primero estaban hablando de que los sacerdotes católicos tenían esposas y todo eso, a pesar de que hacían un voto de castidad. Pero Lutero no tenía ningún problema dejar a su príncipe que tuviera dos mujeres. Entonces, y muchas otras cosas así pasaban dentro porque tiene que pasar porque somos seres humanos. Yo creo que tenemos que desmitificar a la reforma y verlo más como seres humanos que eran y menos como los grandes seres poderosos que muchos evangélicos piensan que son.
Mito 8, la reforma buscaba la libertad de la iglesia. Y bueno, la realidad era que los reformadores querían una iglesia más pura y fiel a las escrituras, no la anarquía o el cisma por el cisma. Nadie pensaba en fundar una nueva religión, nadie pensaba en eso, nadie estaba pensando en hacerlo. Mito 9, la reforma destruyó todo el arte religioso. Y para que vean aquellos que no pueden verlo, ahí está. La reforma destruyó todo el arte religioso. Si bien hubo iconoclasía en regiones zwinglianas y calvinistas, y si ustedes ven la película de Lutero, fue cuando Karlstadt, que terminó siendo anabaptista también, Karlstadt, que fue profesor de Lutero, él estaba en pro de esto. Querían un corte total con toda la idolatría. Pero los luteranos conservaron mucho arte sacro y promovieron nuevas formas como el canto congregacional y los corales, los coritos. ¿Va? Así que ellos fueron los primeros que decían, satúrame, Señor, con tu espíritu. Así, porque eso no lo cantaran ahora. O sí, quizás, yo no sé. Quizás en Madagascar, porque en Madagascar ahí son luteranos del Sínodo de Missouri, pero son bien pentecostales en su forma de adorar y su lucha contra el mal. Ahí creen en echar demonios y todo eso. Ahí sí son luteranos de los buenos, dijera yo. Bueno, había una nueva, un mito más que no salió aquí, pero lo voy a mencionar. El protestantismo trajo la democracia inmediatamente. Y esto es una mentira que se nos ha querido meter a nosotros los protestantes. No, la mayoría apoyaba estructuras jerárquicas o iglesias estatales, no democracias modernas. Ellos no creían en la democracia. No creían en la democracia. Es simple y sencillamente ellos creían que la iglesia, o mejor dicho, el gobierno y la iglesia iban trabajando juntos. Eso es lo que creían ellos. O sea, que lo que la gente cree, lo que la gente tiene por mente es una utopía de que como acabo de decir, de que nos trajeron luz. Hablar con un europeo del siglo XVI y XVII y hablar con aquellos que sufrieron casi un 45% de la destrucción de Europa y preguntarle, bueno, ¿y ustedes creen que esto valió la pena? Solamente les dejo que ustedes hagan esa pregunta. Y después acuérdense que tengo, ya voy terminando, recuerden que tengo una encuesta, tanto cuando los que están viendo en horizontal y también en vertical, yo les pido que por favor hagan la encuesta, voten ahí y al terminar yo la presentación voy a ver cómo fue. Ok, vamos a ver aquí. Las voces olvidadas de la Reforma. La historia no fue escrita solo por Lutero y Calvino, eso es lo que suena a veces. El doctor Simut nos invita a redescubrir a otros teólogos y pensadores cruciales, como Johannes Brentz, Heinrich Bullinger. Bullinger fue el que reemplazó a Zwinglio cuando murió. Balthasar Hubmaier, Bautista Martín Bucero, y los puritanos John Owen y Richard Baxter. Richard Baxter, yo tengo un libro de él, me hicieron leerlo también porque como la iglesia, como en mi seminario, el que más he estudiado en el seminario en Ridley, ellos son anglicanos y son bastante reformados. Ridley College, Ridley fue uno de los obispos que murió bajo María la Sangrienta, Bloody Mary, allá en Inglaterra. Esto fue lo que fueron puritanos o fueron personas que casi no se leen. Y también hubieron mujeres en la Reforma y Vero ha hecho bastantes videos y ha hecho un video específicamente de Argula von Grumbach de Alemania. Pero también hubieron mujeres como Marie de Thiry de Francia y de Ginebra, bueno, hablaba francés, Olimpia Morata de Italia y Caterina Chutzel de Estrasburgo. O sea, que hubieran también mujeres que vieron cómo hacer esta reforma. Y bueno, y para terminar la presentación, me gustaría invitarles a ustedes. La reforma fue una explosión de teología política y fe, moldeando nuestro mundo. Y se ha escrito bastante ahora. Ya pasaron 500 años, ya podemos ver a la reforma con mentes menos, con una mente más fría, mejor dicho.
y así poder evaluarla. Comprender sus matices es clave para entender la historia del pensamiento cristiano. O sea que yo estaba oyendo a Michael Heiser ha sacado bueno, ya está muerto él ya de años, pero ya se sacó la nueva edición de El Mundo Invisible, de Ancien Briand, y él habla, y él siempre hacía este énfasis de que las confesiones no son lo que nosotros tenemos que seguir, sino que es la Biblia. Las confesiones ayudan, pero no definen lo que tenemos que pensar y creer. Si esta exploración te ha inspirado a profundizar más, te invitamos a continuar el viaje con nosotros aquí. Entonces, siga Luis Jovel en las redes sociales. Ustedes pueden ver ahí en las notas del video cómo pueden seguirme, cómo también se pueden suscribir aquí a este canal para no perderse ninguna de las cosas que estamos haciendo aquí. Eh, Así que también se pueden hacer miembros de este canal con 5, 10 o 15 dólares al mes. Esto va a ayudar mucho. Así pueden apoyar nuestro ministerio aquí o lo que estamos haciendo junto con Vero también. Apoyen a las notas de Vero. Cuando ustedes vean que ella está aquí o vayan a las notas de Vero, pongan las notas de Vero en el buscador. Si quieren ver acerca de esta mujer, de Argula von Grumbach, ella ha hecho un video específico de Argula, así que ustedes lo van a poder, si quieren, aquellos que quieren saber acerca de las mujeres también que estuvieron en la Reforma. Puedes seguirnos también, puedes apoyar dando un like, suscribiéndote, haciéndote miembro de este canal con 5, 10 o 15 dólares al mes, como también puedes ayudarlos por medio de PayPal o de Patreon. Yo prefiero Patreon, pero todo eso está en las notas del video. Y una cosa que también les quería decir a aquellos que les está gustando todo este contenido, necesitamos comprar más créditos para Opus Clip, así que si ustedes son tan amables, les agradeceríamos si nos apoyan en esto. Ok, aquí termina la presentación. Lo que yo quiero hacer ahora es lo siguiente, es dejar que si alguien quiere entrar por unos minutos, aquí en Australia ya son ya son las, ¿cómo se llama? Las 11:42 de la noche, así que yo creo que puedo dejar que entren si alguien quiere opinar algo. Yo sé que allá en el otro lado es de mañana. Bueno, aquí quisiera poner dice, muy buenos factos estás tirando en este video. Sí, bueno, hay bastantes. Todo esto lo leí yo cuando hice la reforma protestante en el seminario. No es algo fuera de lugar. Hay que seguir la palabra, viva Cristo. Amén, viva Cristo, eso es lo bueno. Hay que seguir la palabra. Bueno, quisiera también en este momento ver cómo van las encuestas que puse. Hay una encuesta aquí de 20 votos en el video, horizontal. ¿Crees que el cristianismo puede llegar a ser uno como Cristo y los apóstoles querían? De 20 votos, un 60% dice que sí, un 40% dice que no. Ahora, en el video vertical hay 50-50. De 14 votos, ¿crees que el cristianismo puede llegar a ser uno como Cristo y los apóstoles querían? ¿Cómo se llama? Un 50%, de 7 por lo visto piensan que sí, y 7 piensan que no. Hay 2 likes ahí en el video. Bueno, no creo, quizás no hay solo 2 likes. Vamos a ver cuántos likes hay en el video vertical. Hay 4 likes. Si usted le da más likes, se lo voy a agradecer mucho. Como también cuántos likes hay en el video horizontal. Hay 11 likes. Bueno, espero de que hay 21 votos ya. ¿Crees que el cristianismo puede llegar a ser uno como Cristo los apóstoles querían? Hay un dice que sí, si nadie va a entrar entonces, voy a dar por terminado esto. Estos son introducciones a estos temas, hermanos y hermanas. Eh, Voy a tener que editar este video porque por lo visto eh, no salió el audio. Así que yo lo voy dejando. Pero recuerden, eh, monolítico, no fue un bloque, sino que fueron
muchos pensamientos, al menos tres: la Reforma Magisterial, la Iglesia Católica y la Reforma Radical. Vamos a ver aquí. En otro caso interesante es la cual se salió primero, pero después incluida la abuela del Señor Jesús. Eh, bueno, sí, bueno, eso sería interesante, pero de Rahab, eso es, ¿cómo se llama? Que fue salva de la destrucción inmediata de Jericó, pero después vino a ser parte de Dios. Y sí, y una de las cosas que tanto Rahab como también Ruth en el libro de Ruth, son 2 personajes, cananeos que están en la descendencia del Señor Jesús. Bien interesante esa cosa. Esto de la salvación, em, de salvación por obras, pero yo no diría tanto ahora, porque, eh, leyendo el texto cristológicamente, recordemos que ella fue un cordón rojo, y nosotros los cristianos hemos entendido eso como significando a Cristo. Mándame el link ya está puesto, Oliver. Andate para arriba, ahí está, apenitas está arriba de vos está el link. Arriba de vos está el link, así que ahí, hacele y ahí está. Mira tu comentario, arriba de tu comentario está el link. No sé en qué lo estás viendo, vamos a ver. Lo estás viendo en el sí, ahí está el link, arriba. Salud desde Atlanta, Georgia. Vos después entraste, ahí está el link, así que entra en unos 2 minutos, quizás entra o 1 minuto para poder así hablar unos cuantos minutos, porque yo tengo que irme a acostar. Son las 11:46 y mañana va a ser 41 grados aquí en Australia. Aún no se siente el calor, pero ya va a llegar el calor. Así que, Oliver, a ver si entras. Te doy 1 minuto más, por si no estás listo. Dice, los calvinistas elevaron mucho a los fundadores de la Reforma y hasta hace poco defenestraban a otras confesiones. Claro, ese es el problema de ellos. El problema de los calvinistas en Latinoamérica, no estoy hablando de todos los calvinistas temo que yo les digo. ¿Y por qué temo? Porque son eh, son una mala imitación de lo que el calvinismo es. Los calvinistas, aún Núñez y todos ellos, no son una representación fiel del calvinismo, de la fe reformada, tanto en lo que respecta a lo doctrinal como también a lo histórico. Ellos cortan bastantes cosas, no toman mucho en cuenta. Quizás yo en mi caso, porque crecí en esto, no llegué de viejo a esto. Por eso es que yo lo tomo de otra forma. Oliver, si no vas a entrar, Oliver, a ver si entras, porque si no, pues vamos a cerrar aquí, porque ahí está el link. Vamos a ver aquí qué pasa. El principio, los primeros 10 minutos no se oía bien y por lo tanto, o sea, no salía el sonido. Ya les expliqué por qué, porque mi hijo estaba aquí, estaba haciendo cosas aquí. Ok, hay 23 votos más mientras Oliver entra. ¿Dónde se puede cargar el tema? No te entiendo, David. No te entiendo. Este es el tema. Ya di el tema. No te entiendo lo que me estás pidiendo. ¿Dónde puedes cargar el tema? Saludos y bendiciones. ¿Me podrías decir más específico lo que querés? Voy a poner de vuelta el link por si alguien quiere, última vez si alguien quiere entrar. Si no entra nadie en 1 minuto o 2, yo me voy a dar por terminado esto. Ahí está de vuelta el link. Ahí no pueden decir que no puse el link. Y el link ya es la segunda vez que lo pongo. Ok, vamos a ver aquí. Iba a enseñarles algo. Vamos a ver aquí. Los temas los vamos a seguir haciendo con Vero. Vamos a seguir tocando a Lutero. Pues, próximamente hicimos un video de Calvino de 3 horas, donde vimos de historiadores lo que ellos decían, no lo que decía Sugel o Núñez o Paul Washer, no lo que historiadores calvinistas decían. Ellos son más exactos,
más precisos y no hacen hagiografía. ¿Qué es hagiografía? Hagiografía es que hacen una historia y la hacen más santa de lo que en realidad pasó. Por ejemplo, lo que aquí estaba diciendo yo, de que los que muchos dicen que los reformadores trajeron la democracia, y no, los reformadores no trajeron la democracia. Los reformadores creían, a menos los magisteriales como Lutero, Zwinglio también, y Calvino, ellos creían que la iglesia tenía que servir junto con el Estado. Ellos no tenían el modo de pensar que nosotros tenemos de la diferencia entre Estado y gobierno. ¿Ok? Entonces es muy diferente la forma como ellos pensaban a nosotros, pero muchos de nosotros transportan ese modo de pensar a ellos y creemos que son los que introdujeron la democracia o la, ¿cómo se llama? O la libertad de pensamiento. Por eso, vamos a ver, Theodore Beza, Liberty of Conscience, por ejemplo, Theodore Beza, él decía de que la libertad de conciencia es, ¿cómo se llama? Es algo del diablo. Me acuerdo que hace años hice yo un meme. Dice aquí, dice, Beza era un campeón de la libertad de expresión de aquellos protestantes que estaban sufriendo bajo persecución. Pero sus puntos de vista no los extendía a todas las fes o aquellos grupos que él consideraba como heréticos, específicamente los anabaptistas. Él defendió la ejecución de Miguel Servet. Así que él creía en la libertad de conciencia si era una persona como él, que pensaba como él, pero si uno no pensaba como él, no tenía libertad de conciencia. Eso no es democracia. Eso es totalitarismo, ¿verdad? Eso no es democracia. Bueno, mis hermanos, si no entran, entonces, David, no me especificaste lo que querías, dónde se puede descargar el tema. Saludos y bendiciones. Bueno, entonces, recuérdense, pongan un like, suscríbanse al canal, háganse miembros si pueden, con 5, 10, 15 dólares al mes. Si lo están viendo diferido, pues puede poner un super chat o puede poner un super thanks. Así ayuda a este canal. También pueden ver las notas del video donde ustedes pueden ver cómo apoyarme por medio de PayPal o Patreon, o cómo se llama. Yo prefiero Patreon siempre. Aquí está Diego diciendo algo. Vamos a ver. Podrías conectar. En otro video está pasando con Trump y al final de los tiempos y como quieren. Podría, pero yo no lo he hecho y les voy a decir por qué. Porque esto ha pasado tantas veces que comentar para mí es irrelevante. Trump, esto lo están viviendo ustedes o lo estamos viviendo nosotros. En los 80 ya lo vivimos también con Reagan, como él como él autorizó bastantes invasiones en Latinoamérica. No es el final de los tiempos, mis hermanos. No es el final de los tiempos, porque el final de los tiempos Jesús dijo cuando Donald Trump empezara a invadir Latinoamérica y todo eso. No, eso no es el final de los tiempos. ¿Sí? Y como lo mira Israel, eso es irrelevante, porque es totalmente irrelevante. Yo he visto videos ya de evangélicos que dicen el significado de Donald Trump con respecto a las invasiones o a las intervenciones en los estados de Latinoamérica y la Biblia no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, nada. Si alguien quiere que yo diga algo, no tiene nada, absolutamente nada que ver, nada que ver. El final de los tiempos va a ser Jesús, es cuando todo el evangelio sea predicado a toda criatura, entonces vendrá el fin. Ahí viene ya. No cuando Estados Unidos invada Venezuela o invada, ¿cómo se llama? Invada, ¿cómo se dice? Colombia o México o Groenlandia. No, eso no dice la Biblia. Jesús dijo otra cosa. Y esa es la cosa, que nosotros tenemos que seguir lo que Jesús dice. Y Jesús fue bien claro en lo que él dijo. Vamos a ir a leer lo que dijo Jesús. ¿Ok? Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga,
en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante. Bueno, aquí está, vamos a ver, Mateo, el 24-25, ¿dónde está? Dice, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerra y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de los dolores. Entonces os traerán tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. No hemos llegado a ser odiados todas entonces aún no está muchos tropezarán, entonces caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera al fin, hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Falta, hermanos, falta. Yo no me afligiría. A mí no me... Ustedes se han fijado que no he hecho un video acerca de esto. Ni he mencionado. Ahora puse unas cosas en Twitter, pero hice un repost porque un venezolano que lo entrevistaron, le decía que ahora invadan a España. Quieren que invada España esta persona en particular. Y la mujer la cortó, ¿cómo se llama? Inmediatamente, porque, bueno, en fin. Entonces, no, yo no puedo comentar en otro video lo que está pasando con Trump porque yo no ando detrás de clics. Y al final del tiempo, por eso hay un curso aquí de amilenialismo, que lo voy a seguir ya esta semana, ya el nuevo año, y cómo quieren someterse en otros países. Eso siempre lo ha hecho Estados Unidos. Ese siempre lo ha hecho Estados Unidos y ahorita les voy a mostrar algo, si puedo. Vamos a ver si puedo mostrarles a ustedes. Por eso les digo, uno tiene que saber, en mi caso, yo ya sé cuántas veces Estados Unidos ha hecho esto. No es algo nuevo. Les voy a hacer, porque lo que me estás diciendo, Diego, como que Estados Unidos está empezando a hacer esto. Estados Unidos siempre ha hecho esto. Siempre lo ha hecho. Se lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar. Ya no entró también cómo se llama el que iba a entrar, así que le voy a mostrar esto y con esto sí terminamos, porque vamos a hacer aquí una lista, y este judío el que ha puesto esto, una lista de cómo los regímenes, el régimen de Estados Unidos ha intervenido a través de los años. Aquí está. 1846, 1848, México, 1898, Cuba, 1903, Panamá, 1906, 1909, Cuba, 1909, Nicaragua, 1912, 1933, Nicaragua, 1913, México, 1914, México, 1915, 1934, Haití, 1916, 1924, la República Dominicana, 1916, 1917, México, 1932, El Salvador, 1933 al 40 Cuba, 44 Guatemala, 46 Bolivia, 48 Costa Rica, 52 Cuba, 53, 54 la Guyana Británica, 54 Guatemala, 60 la escala, 60, 61 Cuba, 61 Cuba, 61 la República Dominicana, 63 Brasil, 63 de vuelta a la República Dominicana. Y quiero ver aquí a dónde estoy. Vamos a ver, espérense, les voy a mostrar otra cosa. Vamos a ver aquí. ¿A dónde estoy? Espérense, lo voy a quitar por el momento. Lo voy a quitar por el momento. Vamos a ver aquí cuál es el próximo, porque tengo 3 de estos. Aquí está. Ahí sigue. Lo voy a poner de vuelta. Ahí está de nuevo. ¿Ves? Otra lista, y sí, la lista sigue. Esta cosa no quiero que se abra. La lista sigue. Lo quiero ver aquí. 61 Cuba, 61 República Dominicana, 62, 63 Brasil, 63 República Dominicana de vuelta, 63 Ecuador, 63 Honduras, 64 Brasil, 64 Bolivia, 65 otra vez la República Dominicana, 66 al 96 Guatemala, Operación Cóndor,
ya en la era 73 Chile, 71 Bolivia, 73 Chile, 73 Uruguay, 76 Argentina, 76 al 83 Operación Cóndor de vuelta, 79 Nicaragua, 89 Nicaragua, del 90 al 92 El Salvador. Yo me recuerdo, yo estuve en esto, yo me recuerdo cuando llegaban los asesores de los militares a El Salvador y que le enseñaban a la gente cómo torturar a los salvadoreños. 80 Honduras, 80 al 92 Guatemala, 80 Jamaica, 82 Bolivia, 83 Granada, y esto también se recuerdan ustedes de Granada cuando fue Granada, 89 Panamá, 91 Haití, 94 Haití. Ahora, yo no sé por qué ahora nos quieren meter, ahora sí pudieran hacer algo bien, arreglar el país. 2002 Venezuela, 2004 Haití, 2009 Honduras, 2019 Bolivia, y aquí viene Bolivia, ¿dónde están? 2017 el presente y el 2018 presente también. Bueno, entonces, aquí la cosa es esta. Cuando alguien me dice a mí que pues, si podría comentar que lo que estás diciendo, Diego, en otro video, lo que está pasando con Trump y el final de los tiempos y cómo quiere intrometerse en otros países, al menos en Latinoamérica, porque esto es Latinoamérica, porque es el patio. Y a mí me enseñaron eso en Estados Unidos cuando yo crecí, era el patio. Sí, la doctrina Monroe, yo también la creía. Lo que pasa es esto, que que dice, creo que esto remite a la doctrina Monroe, pero resulta contradictorio que intente una política expansiva cuando sabe que solo cuenta con un mandato. Sí, pero pasa aquí esto, que el próximo va a quedar con esto. Entonces, cuando los que hemos vivido más o los que leemos historia más, cuando nos dice, ¿qué piensas tú de que está intrometerse en otros países, Estados Unidos, en este caso, ¿cuándo no lo ha hecho? Igual cuando yo en Facebook puse el pastor de mi iglesia es inglés, nacido en el norte de Inglaterra, británico, pero inglés. Y salió, y es cierto, muestra el mapa del mundo de todos los países que los ingleses han invadido. Todo el mundo. Todo el mundo lo han invadido. Así que es chistoso ver cómo estos países, es chistoso y también chistoso en el sentido de que la gente dice, ¿qué opina usted de que está pasando esto? Pues esto siempre ha pasado, ¿qué estás hablando? ¿Verdad? Esta es mi opinión, ¿ok? Esta es mi opinión respaldada con la historia. Así que si alguien quería que yo hablara de esto, esto es lo único que quiero hablar porque en realidad no hay nada nuevo que decir. ¿Y qué tiene que ver Israel con esto? Bueno, nada. No hay nada, absolutamente nada profético de que esto tenga que ver. Desgraciadamente, exacto. Normal en los anglos, europeos, pero anglos, en este caso. No hay nada nuevo, no hay nada fuera de lugar, o sea, no hay nada excepcional que podemos decir, miren qué está pasando esto, no, nada, esto es el pan de cada, este ha sido la triste realidad de Latinoamérica porque los latinoamericanos así quedaron. Y la doctrina Monroe fue en los 1800, en la primera parte de los 1800, aún ahí ya Estados Unidos se creía que tenía, o sabía que tenía el poder, porque estaban las guerras napoleónicas en Europa, por lo tanto no tenían potencia los europeos para llegar de vuelta a reconquistar, como quisieron hacer con México, con Francia. ¿Por qué cuando pasó con México no pasó nada ahí? No le ayudó a los franceses ¿cómo se llama? A sacarlos, ¿verdad? Lo que pasó con las Falklands, o como se dicen en español, las Malvinas. Estados Unidos no se metió ahí. No se metió ahí. Supuestamente la doctrina Monroe dice de que que no se deja ningún poder europeo entrar a América, al hemisferio americano, o al hemisferio occidental. Pero ellos no tienen pero los ingleses lo hicieron. Bueno, cada quien. Ok, eso es lo único que puedo decir. No hay nada nuevo al sol. Israel no tiene nada que ver en esto. Jesús dijo otra cosa. Jesús dijo que hasta que pase cierta cosa va a venir el fin, que es el evangelio, proclamarlo en todo el mundo. Aún hay 300 grupos que no conocen el evangelio porque no están en su idioma. Pues oremos y demos dinero para que eso